Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Pues ya estamos aquí nuevamente. Les habla el profesor Simón Peralta en Sástiga. Y vamos con nuestra materia de Derecho Constitucional. Y lo que vamos a ver el día de hoy es justamente cómo se crea, cómo se elabora una constitución. Ya habíamos mencionado algo sobre el particular, pero recordemos ante todo que la Constitución es una ley. Pero es una ley tan especial que no encaja dentro del procedimiento, el llamado proceso legislativo, que se utiliza a través del Poder Legislativo para elaborar una ley. Entonces hay que tener bien presente esto. Sí, la Constitución es una ley, nadie quita de ahí ese aspecto. Pero para poder elaborar o crear una nueva Constitución, no se tiene que llevar a cabo el famoso proceso legislativo que estoy seguro usted ya lo vio en su primer cuatrimestre, bien sea en Fundamentos de Derecho, Introducción del Derecho o alguna otra materia parecida, donde además de ver las fuentes del derecho, vio justamente el proceso legislativo. Y para que no haya ningún problema, vamos a recordar parte del proceso legislativo a grandes rasgos, para que tengamos bien presente cómo se elabora una ley común, ordinaria, reglamentaria, y cómo en el caso de la Constitución, que es una ley, pero es una ley fundamental, la ley máxima, ella lleva otro procedimiento, ella requiere otro tipo de trámite, ella requiere otro tipo de procedimiento. Por tanto, el tema que vamos a ver ahora es la creación u origen de lo que viene siendo la Constitución. Y vamos a ver lo que es el poder constituyente y lo que vienen siendo los poderes constituidos, que alguna vez cuando hablamos de introducción también te mencioné y que espero lo tengas bien presente. Para poder elaborar una constitución se requiere un cuarto poder, un poder que va a ser muy distinto al ejecutivo, al legislativo, al judicial, un cuarto poder especial, cuya única misión va a ser elaborar una nueva constitución. Esa es su finalidad. Este poder no va a gobernar, este poder no va a hacer ninguna acción, simplemente redactar la nueva constitución. Una vez que la tiene redactada, aprobada, termina su función y desaparece el dichoso poder constituyente. Pero antes de ver todo este proceso, vamos a recordar, espero que así sea, el famoso proceso legislativo. Recuerda que las leyes no se hacen nada más así porque un día amanece inspirado el presidente, manda a llamar a su secretaria o a su asistente y le empieza a redactar, le empieza a dictar. A ver, señorita, anote por favor, artículo primero. La presente ley es de carácter obligatorio y será fundamental para regular el comercio que se lleva a cabo en las calles públicas, conocido como comercio informal. Anote, por favor, señorita. Artículo 2. Quedan sujetos a la presente ley todas las personas que con permiso o sin permiso lleven a cabo el comercio en el informal dentro de las vías públicas o fuera del metro o cualquier otro lugar donde hay espacio público o lo que siendo banquetas públicas. Artículo 3. Se entiende por comerciante informal todas aquellas personas que bla, bla, bla. Artículo 4, bla, bla, artículo 5 y así por el estilo. O bien porque algún día un legislador también nació inspirado, perdón, se levantó inspirado. Levantarse inspirado, pues un angelito le empezó a dictar las leyes, empezó a anotar, dijo, ya lo tengo, ya lo tengo. Inmediatamente con sus amigos legisladores se ponen de acuerdo y empiezan a hacer la ley. No, 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 no. Recordemos que para hacer una ley hay que seguir todo un proceso. Ese proceso se conoce como el famoso proceso legislativo. ¿Y qué es el proceso legislativo? Es el conjunto de etapas o de pasos que se llevan a cabo para elaborar, para redactar una nueva ley. Por parte del poder legislativo principalmente, esa es su principal función, esa es su principal atribución, y también interviene el poder ejecutivo. Por tanto, tengamos presente que el poder legislativo, si bien es cierto, es parte del poder legislativo o es la función principal, para que esto sea una ley, se requiere también la intervención del poder ejecutivo, es decir, los dos poderes. Estos pasos son varios y son iniciativa, discusión, aprobación, sanción, derecho del veto y la publicación, a partir de la cual ya es una ley. Después viene lo que es la vigencia, la terminación, todo esto, pero bueno, ya no forma parte del proceso legislativo, sino es lo que viene siendo el desarrollo de una ley que como todo nace, se aplica y después se tiene que extinguir, ¿sí? Salvo el Código de Comercio que tiene más de 100 años, salvo este código, pues no hay otra ley que tenga tantos años o tan añejísima como el Código de Comercio. Para poder elaborar una ley se requiere que los legisladores y el Ejecutivo intervengan. Quien lleva a cabo principalmente la mayor parte es el Poder Legislativo. Y este proceso legislativo es una serie de etapas, una serie de pasos, ahí los tenemos.
Primero iniciativa, después discusión, después aprobación, después sanción, después derecho del veto y por último publicación. Conjunto de etapas o pasos que se llevan a cabo para elaborar una nueva ley por parte principalmente del Poder Legislativo, diputados y senadores, y también con la intervención del Poder Ejecutivo. De esta manera, iniciativa, discusión y aprobación son las primeras etapas que lleva a cabo el Poder Legislativo o que le corresponden llevar a cabo al Poder Legislativo, si es diputados y senadores federales. Y una vez que ellos hacen su chamba o su parte, entonces la pasan al Poder Ejecutivo, quien a su vez tiene dos opciones, o bien la aprueba o bien la rechaza. Si la aprueba se llama sanción, si la rechaza se llama el derecho del veto. Es decir, no está de acuerdo, no aprueba esa ley, se regresa al legislativo para que haga las modificaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que usted esto lo vio con más detalle, con más calma, cuando cursó su materia antes mencionada y vio este tema. Pero una vez que el presidente la haya aprobado, es decir, la sanción, entonces se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ve aquí la importancia de lo que es el Diario Oficial de la Federación, que desde un principio te decía hay que conocerlo, hay que tratarlo, porque es aquí en este lugar o en este periódico, en este medio informativo, donde tu futuro abogado te vas a enterar cuándo la ley va a ser vigente y cuándo la ley se va a aplicar. Como puedes ver, cuando nos empezamos a conocer, se hablaba mucho de la famosa regularización de la marihuana y ley del uso lúdico de la marihuana, pero hasta la fecha sí se aprobó por la Cámara de Diputados, está por aprobarse por la Cámara de Senadores, pero aún falta que el Ejecutivo también la apruebe. Sí, todavía le falta un buen trecho. Y la gente que escucha las noticias que aprobó el Legislativo, que aprobaron los senadores, dice, no, pues ya está permitido el uso de la marihuana. No. ¿Por qué? Porque no se ha publicado en el Diario Oficial. Entonces, jóvenes, a partir de ahora, como buenos abogados, debes de saber, por tanto, que una ley no debemos de conformarnos con lo que dice el noticiero, con lo que dicen las noticias, sino con lo que dice el Diario Oficial de la Federación. Porque en las noticias, pues, simplemente dan la noticia, aprobaron los diputados. Pero como vamos a ver, muchas veces se requiere también la aprobación de los senadores. Y el hecho que se haya dicho que aprobaron los diputados, no quiere decir que ya es una ley. Está en ese proceso para que las otras autoridades, instancias, la Cámara de Senadores y el Poder Ejecutivo lo lleven a cabo su aprobación. Mientras usted no vea nada de esto, pues no hay nada entonces. Todo es discusión, análisis, comentarios, aclaraciones, precisiones, pero no hay ninguna nueva ley. Entonces, jóvenes, vuelvo a repetirte, imperdonable que un abogado, que un contador, un administrador no estén viendo diariamente el Diario Oficial. Imperdonable que un abogado no esté al tanto de este medio para que se entere de los cambios, reformas, modificaciones, abrogaciones, derogaciones de leyes, prisión de decretos, de órdenes, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, vamos a recordar un poquito cuáles son estas etapas. Acordando o teniendo presente, mejor dicho, más que recordando, teniendo presente que elaborar una constitución no se sujeta a este proceso. Está haciendo esa diferenciación en cómo se elabora una ley común, ordinaria y corriente, vamos a llamarla así, y una ley llamada constitución, que es una ley muy especial que no necesita pasar por este proceso legislativo. Recordemos que la iniciativa. La iniciativa, compañeros, es el acto inicial del proceso legislativo, a virtud del cual se presenta ante el Poder Legislativo Federal un proyecto, un borrador de ley, para que el Poder Legislativo la discuta, la analice y en su caso necesario la apruebe y por tanto convertirla en una ley formal u oficial, compañeros. Recordemos que como un arquitecto no nada más empieza a construir. Haz que un arquitecto empiece a construir, primero empieza a elaborar un proyecto, un plano, de tal manera que ahí establece en su proyecto, en su plano, empieza a dibujar y pueda tener un sótano, va a tener un mezanín, va a tener el primer piso, elevador, escaleras, etc. Si te hace el proyecto, te hace el borrador. Lo mismo pasa con las leyes. Antes de que sea ley, alguien, tú sabes quiénes son las personas facultadas para estar iniciativas de ley, decide elaborar
un borrador de ley. Como te dije hace rato, artículo primero, la presente ley tiene por objeto tal, artículo segundo, quedan obligados a presentar las personas plenas sultana, artículo tercero, para tal efecto las personas deben tener, ocurrir tales cosas. Entonces, eso es un proyecto, es un borrador de ley. ¿Sabe qué? Traigo aquí este proyecto de ley, este borrador de ley, para que si lo ven bien los diputados y los senadores, pues lo puedan convertir en ley. Entonces, este es el acto inicial. Acto inicial del proceso legislativo, a virtud del cual se presenta ante el Poder Legislativo Federal, Congreso de la Unión, diputados y senadores federales, un proyecto, un borrador de ley para su discusión, su aprobación y en consecuencia poderla convertir en una ley formal u oficial. Se presenta el proyecto de ley, obviamente, en la oficialidad de partes del Congreso de la Unión. Y una vez que se presenta, viene la segunda etapa, la discusión. La discusión es el acto a virtud del cual diputados y senadores analizan, comentan, discrepan, polemizan sobre el proyecto o iniciativa de ley presentada, quitando algunos artículos, algunas fracciones, modificando algunos artículos, algunas fracciones, agregando artículos, fracciones, algo que no se haya contemplado. Supone que son 500 diputados y son 4 senadores por cada entidad federativa. Es decir, son más de 500 legisladores, porque si más de 2 cabezas piensan mejor que una, pues imagínate, 500 cabezas, más de 500 cabezas van a pensar mucho mejor. Y entonces ellos pues van a sacar ideas, van a sacar cosas más positivas, etcétera, para mejorar ese proyecto de ley. Presentan un proyecto de ley, un boceto, un borrador, y yo como legislador lo que voy a hacer es corregirlo, agregarlo, modificarlo, sustituirlo, cambiarlo, reformarlo, etcétera, etcétera. Y como son más de 500 legisladores, fíjate la gran cantidad de ideas para mejorar, para perfeccionar ese proyecto, ese borrador de ley. Por lo general, tú bien lo sabes en la práctica, pues se forman las famosas bancadas por partido. De esta manera, Morena asume un papel, el PRI asume otro papel, bueno, una postura, mejor dicho, más que papel, una postura, el PAN asume otra postura, y de tal suerte que pues todos los diputados de Morena van a estar a favor o en contra de dicho proyecto y van a hablar de los beneficios o desventajas o daños que podría causar dicha ley. Lo mismo harán los del PAN. Y entonces se irán turnando para pasar a tribuna. A continuación, el diputado fulano de tal del Partido Acción Nacional va a pasar a tribuna a sostener su punto de vista, tiene para tal efecto 5 o 10 minutos, X tiempo, para que empiece a dar sus argumentos a favor o en contra de esa ley. Luego viene pues la contraparte o la contrarrespuesta o lo contrario, el de Morena. A continuación, el diputado fulano de tal, representante del partido de Morena, va a presentar sus argumentos, etcétera. Y otra vez ahí va. Entonces ahí viene el debate, ahí viene la discusión, donde si usted se ha fijado en algunos casos, pues luego se insultan, nos dicen de cosas, toman la tribuna, vociferan, echan gritos, lo que usted quiera, ¿sí? En lo personal, yo aquí te sugiero que veas el Congreso, el canal del Congreso de la Unión, porque muchas veces te pasan en vivo esos debates. Y aquí cabe comentar que hay muy buenos oradores, hay personas que de veras vale la pena ver cómo debaten. Tienen una forma de hablar muy elegante, muy exquisita, muy correcta, muy parsimoniosa, que es fundamental en usted como futuro abogado. Saber hablar en público de forma correcta, sin necesidad de tener que emplear groserías, palabras altisonantes, dirigirse a las personas, etcétera, etcétera. Mantener la postura recta, mantener la postura firme, de seguridad, manejar mucho su lenguaje mímico, su lenguaje del cuerpo, manos, brazos, cuerpo, gesticulaciones. Pues que muchas veces la cara, el rostro dice más que las palabras. El movimiento corporal o el de la cara muchas veces dice más que 1000 palabras. Entonces, mi mal consejo es, cuando en lugar que estés viendo tu celular dicho con respeto y estés ahí viendo otras cosas, métete al canal del Congreso de la Unión y ve un poco de los debates. Hay buenos exponentes, hay malos exponentes, hay buenos que te dejan boquiabiertos, hay tan malos que ya mejor prefieres cambiarle.
Lo importante es que usted vaya viendo esos buenos oradores, esos buenos exponentes que defienden, que atacan, con argumentos obviamente, lo que dice la contraparte. Acuérdate que usted y yo ya vimos lógica jurídica, ya vimos filosofía del derecho y cómo las personas pues tenemos diversos criterios. Y lo importante es cómo argumentar, cómo razonar para ser convincente, para ser elocuente y lograr que mi punto de vista supere el punto de vista de las otras personas. En fin, la discusión es el acto a virtud del cual diputados y senadores analizan, comentan, discrepan, polemizan sobre el proyecto o iniciativa de ley presentada, asumiendo cada partido una postura a favor o en contra, coaligándose con otros partidos para hacer un frente más fuerte, más común, y por tanto hacer la mayoría que se requiere para la aprobación de las leyes. Hoy que tanto se está en boga, si Morena alcanzó la mayoría simple, la mayoría calificada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Solamente la idea del debate es convencer para que ese proyecto de ley pues solamente pueda pasar y pueda convertirse en ley, o viceversa. La idea del debate es convencer que esa ley es mala, que esa ley no tiene ningún beneficio y que va a perjudicar a las personas a que se viene regular o reglamentar. En fin, se pierden la paciencia, se pierde la cordura, se pierde la tolerancia, llegan a los insultos. Ha habido casos no solamente en México, sino inclusive a nivel mundial, donde incluso llega el golpeteo, llegan a pelearse, cosa que obviamente pues demerita mucho lo que viene siendo un legislador y más un legislador federal, ¿sí? Bueno, una vez que discuten, entonces viene la siguiente etapa que es la aprobación. La aprobación es el acto a virtud del cual diputados y senadores se ponen de acuerdo y en consecuencia autorizan, aceptan el proyecto o iniciativa de ley con los cambios y observaciones respectivas. De tal manera que después de llevar, no sé, un día, 2 días, una semana, 2 semanas, de estar debatiendo, discutiendo, polemizando, que sí, que no, como es que no te convenzo, que me convenciste, que no me convenciste. Entonces, una vez que se agota esta etapa, pues ahora sí, señores, en lo individual vamos a hacer la votación. Y en consecuencia, pues la votación van uno por uno, se va determinando si se logra lo que requieren para elaborar una nueva ley. En caso de que así sea, entonces lleva a cabo la famosa aprobación, que repetimos o reiteramos, que la aprobación es el acto a virtud del cual diputados y senadores se ponen de acuerdo y autorizan o aceptan el proyecto o iniciativa de ley, obviamente con los cambios y observaciones respectivas. No quiere decir que el proyecto tal como se presentó así debe de aprobarse, no. Los diputados y senadores están justamente para eso, para quitar artículos, a quitar incisos, agregar incisos, fracciones, lo que usted quiera. Cambiar capítulos, asignar nuevos capítulos, todo lo que usted quiera. Pues justamente para enriquecer, para perfeccionar ese proyecto de ley. Hasta aquí, compañeros, llega las atribuciones del Poder Legislativo. Hasta aquí llega lo importante del Poder Legislativo en cuanto a elaborar una nueva ley. La recibe, la analiza, la discuten, la polemizan y en todo caso la aprueban. Ya usted recordará qué pasa en que si no lo aprueban, pues regresa nuevamente a la Cámara de Origen, que es la que fue la primera que discutió, después la Cámara Revisora, que es la segunda, que entonces analiza, etcétera, etcétera. Pero se regresa, se modifica, se hacen los cambios, se vuelve otra vez a regresar, se aprueba, no se aprueba, después creo que de 2 o 3 veces ya no se aprobó, creo que son 2, pues se desecha, se manda a la congeladora, al archivo, como se dice coloquialmente, y se espera un nuevo periodo de sesiones, un nuevo momento en que se vuelva nuevamente a entresacar dicho proyecto para ver si ahora sí se aprueba o se discute. Es decir, no podemos estar en un constante, se aprueba, no se aprueba, regresa, no, se regresa a la Cámara de Origen, se regresa a la Cámara Revisora, regresa para su aprobación, se desecha una vez más, no. O sea, todo tiene su límite. Después de los primeros cambios, regresa nuevamente a la discusión y vuelve otra vez a no aprobarse, pues ¿saben qué? Vamos a dejarlo ahí. Hay muchas leyes más que se necesitan y pues vamos a seguir con el siguiente etapa. Bueno,
Cuando los diputados y los senadores, el Poder Legislativo lo aprueba, entonces se lo mandan al Poder Ejecutivo. Ya el Poder Legislativo ya lo aprobó. Ya el Poder Legislativo ya dio su visto bueno, está de acuerdo, no tiene ningún problema. En consecuencia, ahora se mandamos al Poder Ejecutivo, al presidente de la República Mexicana, para que él también, como autoridad, tenga dos opciones, o bien la aprueba o bien la rechaza. Aclarando que no todo lo que el Poder Legislativo le manda al Ejecutivo, forzosamente, necesariamente, el Ejecutivo la tiene que aceptar, ¿no? El Ejecutivo tiene la facultad, el poder, tanto de aceptarla, que se llama sanción, como de rechazarla, se llama derecho del veto. Recordemos que hay división de poderes. Recordemos que cada poder es autónomo, es independiente del otro. El hecho de que el legislativo me mande un proyecto de ley no quiere decir que yo forzosamente ejecutivo, ellos son más de 500, yo nada más soy uno, me vea obligado, presionado a tener que también que aprobarla, ¿no? Puede ser que sí. Inclusive ya una vez que el ejecutivo la tiene, el ejecutivo, al igual que el legislativo, le puede quitar, le puede agregar, le puede comentar, le puede hacer varias cosas. O sea, tampoco está obligado el ejecutivo a no mover nada, simplemente decir sí o decir no, no. Él también puede, considerando que él es el que se va a encargar de que se aplique, de que se observe, pues estar viendo qué artículos sí convienen, cuáles no, poder quitar, poder modificar. En esencia, una vez que el legislativo aprobó, se le manda al ejecutivo para que él, una aprobación del presidente, del poder ejecutivo. Pero recordemos que el ejecutivo, como te lo dije, no está obligado al 100% a aceptar lo que le manda el legislativo, son autónomos, son independientes. El poder ejecutivo también le puede hacer cambios. ¿Sabes qué? Si le hace cambios, se la regresa al legislativo. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con este artículo se suprime, este artículo se agrega, ese artículo se le pone una fracción, un inciso más, lo que tú quieras. Y entonces va de nuevo con el legislativo. ¿Sabes qué? El presidente nos regresó el proyecto de ley porque le agregó, le quitó, le puso, etc. Otra vez los diputados lo empiezan a discutir para ver qué es lo que pasa. Otra vez lo aprueban, se lo mandan atrás al Ejecutivo. Y entonces se va dando esta situación entre mandamos y recibimos, pero con un límite. Si no puede esto eternamente seguir. 3, 4, 5, 8, 10, 20, 100. No, no, no. O sea, todo tiene un límite. Si después de 2 veces no se ponen de acuerdo el legislativo o ejecutivo, pues, ¿sabes qué? La damos por terminada, no se aprobó la ley, no se pudo convertir en ley, la mandamos al archivo, la mandamos allá a la congeladora, para que en otro periodo o con otra legislatura, cuando vuelva nuevamente a discutirse sobre la reforma de la ley, sobre la ley, pues entonces la saquemos del congelador y la volvamos otra vez a discutir. Ejemplo, lo estamos viendo actualmente. Entonces, sabes que para crear la Guardia Nacional fue todo decimos por ahí, todo un mitote, toda una broncota, ¿sí? Porque la oposición, el PAN, el PRI, el PRD no estaban muy de acuerdo con eso de la Guardia Nacional, y menos que los militares la manejan. Con todas las modificaciones del Poder Legislativo, que no iba a quedar a cargo de la Sedena, sino que iba a quedar a cargo de un civil, la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, etcétera, etcétera, nuevamente vuelve al debate. El presidente acaba de anunciar, López Obrador acaba de anunciar, que va a mandar iniciativa de ley, de reforma, perdón, a la Constitución, para que, compañeros, la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de la misma, junto a lo que es la Fuerza Aérea, junto a lo que es el Ejército, como una corporación más. Pues Obrador estima que se deja en mandos civiles, pues con lo que pasa con la Policía Federal o lo que pasa con las policías estatales o municipales, se echan a perder. Pues echan a perder porque, pues, tú bien sabes que un policía estatal, municipal, tiene mayor libertad, tiene mayor, los mandos policíacos son más susceptibles a lo que viene siendo la corrupción, lo cual tenemos que decir que el ejército es un alma de Dios. Pero se supone que el ejército lleva una disciplina castrense, un régimen muy especial. Ejemplo, la Policía Federal, cuando López Obrador ordenó su disolución, tomaron
las carreteras, las autopistas, bloquearon carreteras, el aeropuerto, se hizo todo un relajo, porque ellos consideraban que se habían agravado sus derechos. En cambio, en el régimen militar difícilmente tú has oído, o creo que no existe en toda la historia, si no ahí me corriges, que has escuchado que los soldados se van a huelga, que el ejército mexicano ha tomado las carreteras como protesta a sus prestaciones, que la Marina ha tomado los puertos marítimos para evitar el comercio porque quiere mayores prestaciones. Entonces, eso es lo que se pretende. Imagínate la policía municipal, estatal o quien sea en huelga. Entonces, esto no está dentro del ejército. Hay que analizarlo, hay que verlo. Yo personal estoy de acuerdo, digo, es una opinión muy personal. Recuerda que lo importante del derecho es esto, ¿sí? El que no nos vamos a poner de acuerdo en las cosas, pero lo importante es argumentar y así nada más rápidamente. En que la Guardia Nacional quede bajo un régimen castrense, un régimen militar, un régimen donde los traiga cortitos, los traiga disciplinados, los traiga como los soldados. Sí, también los soldados se pasan, no son almas de Dios, pero están viviendo un proceso de cambio, de no represión, en fin. La sanción es el acto a virtud del cual el presidente de la República acepta estar de acuerdo con el proyecto o iniciativa de ley. Momento a partir del cual deja de ser iniciativa, deja de ser borrador, deja de ser proyecto y se convierte en toda una ley. Pero nos falta un paso más. ¿Cuál es? Pues que la gente, los ciudadanos, las personas, los que vamos a quedar sujetos bajo esa ley, la conozcamos. Es decir, no es suficiente que el legislativo ya la aprobó y el ejecutivo ya la aprobó. Ahora tenemos que difundirla, tenemos que divulgarla. Tenemos que hacer que la gente, las que tenemos la obligación de cumplirla, la conozcamos y sepamos cuáles son los nuevos derechos, las nuevas obligaciones, los nuevos deberes que tenemos que llevar a cabo, compañeros. ¿Sí? Entonces, esta es otra parte muy, pero muy importante. ¿Sí? Y la forma en cómo se hace es a través del diario oficial. Pues recuerda, como te lo he dicho, que hay un artículo expreso del Código Civil que establece de forma tajante que la ignorancia de las leyes, el desconocimiento de las leyes, no quita la responsabilidad de las personas. Es decir, yo no puedo argumentar con medio de defensa o como una forma de protegerme que yo no conocía esa ley, que yo no sabía que existía una ley que regulaba tal situación, que yo no puedo argumentar con medio de defensa o medio de protección ante un juez en un juicio, que mi cliente pues no conocía la ley y no sabía de la ley. El mismo Código Civil establece las excepciones, salvo cuando se trate de personas de suma ignorancia o extrema pobreza. Y a menos los que estamos estudiando Derecho o los que estudiamos una licenciatura, no podemos caer en ese supuesto de extrema pobreza o de suma ignorancia. El hecho de que yo no sea abogado, el hecho de que yo sea arquitecto, sea doctor, no me exime, no me exenta de que yo conozca las leyes, de que yo no sepa qué está pasando en el mundo y qué nuevas leyes rigen o se aplican en todo caso. Por eso, la importancia que a veces muchas licenciaturas, por ejemplo, administración, contabilidad pública, entre otras, llevan derecho. Porque compañeros, pues no podemos estar exentos de este tipo de situaciones. Entonces, jóvenes, y a ustedes menos, o sea, tú no puedes utilizar como medio de defensa o medio de prueba a favor de tu cliente o que le perjudicaría que pues la persona no conocía esa ley. Digo, salvo que hablemos de tu cliente que es un indígena, que viene pues de la Sierra Tarahumara, que viene de Chiapas y que inclusive no hablan ni el español. Bueno, en ese caso se entendería. Y quizás ahí sí tu argumento de que tu cliente no conocía las leyes sea válido, precisamente por el lugar donde es, por su situación, ¿sí? Etcétera. Pero de ahí en fuera, pues tanto usted como yo y el medio en que nos rodeamos, difícilmente podemos argumentar y decir que yo no conocía esa ley, que yo no sabía de esa ley, que jamás la había escuchado, jamás la había oído, etcétera, etcétera. ¿Sí, jóvenes? Hay que tengamos presente bien ese aspecto o esa situación.
Bueno, te decía, ya que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo le han autorizado, pues ya es una ley, ya no es iniciativa, ya no es proyecto, ya es una ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues la tenemos que divulgar, la tenemos que difundir, perdón. Pero el presidente también tiene el derecho del veto, perdón, se me estaban yendo las cabras de edad, de edad. El derecho del veto es la facultad que tiene el presidente de la República para rechazar al proyecto o iniciativa de ley. Como te decía, no todo lo que le mandan los diputados, senadores, el Congreso de la Unión al presidente está obligado, presionado, amenazado a decir yo también estoy de acuerdo. Dado que son poderes autónomos, se puede decir, no, yo no estoy de acuerdo. Yo la rechazo, simplemente la rechazo de manera absoluta. No tanto en que la modifico, le cambio algunos artículos o le quito algunas fracciones, no, simplemente, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con ella. Y si no estoy de acuerdo con ella, simplemente ejerzo el derecho del veto. Rechazo, por tanto, esta ley. Puede ser que regrese con las modificaciones del presidente, a ver si ya queda a gusto el presidente, pero aún si lo ejerce, pues por eso mismo se manda a la congeladora. Hasta en tanto venga un nuevo periodo, una nueva sesión, una nueva legislatura, quizás un nuevo presidente, para que entonces se vuelva a sacar ese proyecto de ley y por consecuencia se vuelva, por tanto, a autorizar. Ejemplo, sabes bien que la famosa ley que permite la unión o la convivencia entre homosexuales o lesbianas, dicho con respeto, pues tardó mucho en poderse aprobar. Ya desde antes de los 90, creo, si no mal recuerdo, ya existía esa intención de que se permitiera la unión, no el matrimonio, que no es posible, porque el matrimonio por definición es de personas de diferente sexo, la unión de personas del mismo sexo y la adopción. Entonces tuvieron que pasar muchos años, muchos presidentes, muchas legislaturas, hasta que por fin se aprobó. Sabes que ahorita la eutanasia como una ley, pues no existe en nuestro país. ¿Cuánto tiempo tardará para que otro presidente, otra legislatura, otra época, otro tiempo, venga y por fin se expida la ley general de eutanasia? Que permita a las personas que están en estado terminal, en estado difícil de curar, pues puedan elegir libremente su muerte y no estar ahí sufriendo hasta que en tanto, pues Diosito, el destino o la naturaleza se los lleve. Entonces, ese es el vaso derecho del veto. Facultad que tiene el presidente de la República para rechazar el proyecto o iniciativa o borrador de ley. Vamos a empezar positivo y vamos a pensar que el presidente la aprobó, que ambos, tanto diputados como Poder Legislativo como Poder Ejecutivo, están de acuerdo. Pues ya es ley, ya ese proyecto, ya ese borrador ya no es tal, sino ahora sí es una ley como tal. Pero compañeros, vuelvo a lo mismo. Ahora que es una ley, necesitamos que las personas, la población, los ciudadanos la conozcan. Los empresarios, los campesinos, trabajadores, a quienes beneficia, ayuda o perjudica esa ley, la conozcan y sepan de antemano qué es lo que dice esa ley y sepan qué es lo que deben de cumplir, cuáles son sus nuevas obligaciones, sus nuevos derechos. Entonces hay que difundirla, hay que divulgarla, hay que propagarla. Y la forma de hacerlo es llevar a cabo su publicación. Y esta publicación se hace a través del diario oficial, del famoso DOF. La publicación es el acto a virtud del cual el presidente da a conocer el contenido de la ley mediante su divulgación o difusión a través del diario oficial de la Federación. Y como tú bien lo sabes, una vez que se publica en el diario oficial de la Federación, vamos a buscar en los llamados artículos transitorios, en la parte final de los artículos. Ahí casi por lo general en el artículo primero o artículo único, ahí dice textualmente, palabra más, palabra menos. La presente ley será vigente a partir del día fulano de tal. Por tanto, la misma ley te está diciendo a partir de qué día, de qué mes, de qué año
usted y yo estamos obligados, o las personas a quienes obliga, están obligadas a cumplir con esa nueva ley, compañeros. Y tú mejor que yo sabes qué es el sistema sucesivo, qué es el sistema sincrónico, porque suele suceder, y ha pasado, que a lo mejor indebidamente, por negligencia, por lo que tú quieras, a los legisladores se les olvidó colocar ese artículo, señalando el momento, la fecha a partir de la cual la ley comenzará a ser vigente. Entonces, que hay otro sistema que dice, bueno, en caso de que la ley no nos diga cuándo empieza a ser la ley vigente propiamente dicha, entonces se sustituye por este otro. Ahí, jóvenes, la tarea que te dejo es justamente eso, que me investigues qué es el sistema sincrónico y qué es el sistema sucesivo de vigencia de la ley. ¿A partir de qué momento la ley empieza a ser vigente? Con el artículo transitorio expreso que lo dice a partir del 10 de junio, a partir del 1 de julio, a partir del 15 de agosto, tenemos tantos días para analizarla, comentarla y en caso necesario presentar un juicio de amparo que nos proteja por estimar que esa ley es ilegal, es anticonstitucional, es violatoria de mis derechos humanos. ¿Sale, jóvenes? Bueno, hasta aquí tenemos a grandes rasgos, recordando un poquito, espero que así haya sido, todo el proceso que se requiere para elaborar una ley. No es porque hoy el presidente o algún legislador nació, amaneció inspirado y empieza a crear su ley. No. Ya vimos que es una serie de pasos, una tras otra, primero esta, luego esta, donde intervienen el Poder Legislativo, iniciativa, discusión y aprobación, y el Ejecutivo, aprobación, sanción y derecho del veto, para poder aprobar una ley. Este proceso se aplica para cualquier ley, para cualquier disposición legal, norma jurídica que se quiera expedir y regular alguna situación. Pero la Constitución, aunque es una ley muy especial, la ley suprema, la ley principal, no necesita llevar a cabo este proceso para elaborarla. Simplemente la Constitución queda exenta, libre de este proceso. Para poder elaborar una acción como ley suprema, se requiere, compañeros, que se cree que se constituya un poder especial llamado constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente es un poder especial que se crea, diferente a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cuya única función es elaborar o redactar una nueva constitución. Si alguna vez te vive este proceso, vive esta realidad, pues vívalo intensamente. Viva lo que usted y yo somos testigos de la historia. Y lo que estamos viviendo al rato se va a convertir en un testimonio, en una narrativa que podrás dejarle a las siguientes generaciones. Ni usted ni yo vivimos el momento en que Venustiano Carranza, y días previos al 5 de febrero, expidió la actual y última Constitución de 1917. Cuando López Obrador iba a asumir el poder, o antes de que fuera a asumir el poder, él entre sus pretensiones era elaborar y redactar una nueva Constitución. Como lo he dicho en clases anteriores, está tan parchada nuestra Constitución que si comparamos la Constitución actual con el texto original de 1917 que firmó Carranza, vamos a encontrar unas grandes diferencias entre la ley del 17 y la actual Constitución. Por tantas reformas, tantos cambios que han hecho los presidentes, incluyendo al actual López Obrador, que ha hecho muchos cambios a la Constitución. Entonces, ojalá usted, como joven que es, algún día pueda vivir este proyecto. Obrador dijo, no va a alcanzar el tiempo, 6 años es imposible, nos quitaría mucho tiempo para poder elaborar una nueva constitución. Por eso él mejor se fue por la fácil, que fue reformar la Constitución, hacer cambios en la Constitución, etc. Entonces, para poder elaborar una nueva Constitución, se tiene que convocar a la población, al pueblo en general, para que participe en la formación, en la integración de un poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Es un poder especial que se crea
y que es diferente a los demás poderes, al ejecutivo, al legislativo y judicial, y cuya única función es elaborar o redactar una nueva constitución. ¿Cómo se integra este poder constituyente? Ya lo dijimos, no va a formar parte del López Obrador, no va a ser parte de los actuales diputados o senadores, ellos ya tienen su chamba. No va a ser parte ni los jueces, ministros o magistrados. El poder constituyente es un poder especial que se conformará por los representantes de los principales sectores de la sociedad, como son los obreros, los campesinos, los patrones, los comerciantes, los profesionistas, periodistas, indígenas, militares, mujeres, periodistas, deportistas, banqueros, etcétera, etcétera. Como tú bien lo sabes, la sociedad está formada por diferentes clases sociales, por estratos sociales. De acuerdo a nuestra actividad, pues conocemos los problemas que vivimos. El indígena sabe cuáles son sus problemas. El campesino sabe cuáles son sus problemas. Entonces, vamos a elaborar una ley suprema. Se requiere que todas las voces participen y todas las voces expongan sus puntos de vista, sus argumentos, lo que les beneficia, lo que les perjudica. Y entre todos ellos, consensuemos una nueva constitución, donde esté el punto de vista del periodista, el comentario del obrero, la opinión del patrón, y se pueda tener un consenso entre todos, y por tanto se puede tener una mejor constitución y una mejor ley. Integración o conformación. El poder constituyente se conformará por los representantes de los principales sectores de la sociedad, como son los obreros, los campesinos, los patrones, los comerciantes, los profesionistas, los indígenas, los militares, las mujeres, los periodistas, los deportistas, los banqueros y un gran cúmulo de etcétera, etcétera, de otros sectores también importantes dentro de lo que viene siendo la sociedad, para que ellos con su vivencia y experiencia y con sus intereses hagan valer su voz, hagan valer su voto para la expedición de una nueva constitución. Junto al poder constituyente se encuentran poderes constituidos. Los poderes constituidos son las nuevas autoridades que se crean conforme a la nueva constitución, dejando de funcionar o desapareciendo el poder constituyente. La función del poder constituyente es elaborar una nueva constitución, en donde se pueden establecer los nuevos poderes que habrán de regular a México. Una vez que se tiene esto, entonces se crean los nuevos poderes constituidos, las nuevas autoridades. Y una vez que estos se erigen y empiezan a funcionar, entonces el poder constituyente se acabó, hasta ahí vivió, hasta ahí se encontró. Desaparece de manera completa, de manera total, porque ahora su función del poder constituyente era solo elaborar una nueva constitución. El poder constituyente no va a gobernar, el poder constituyente no va a mandar. El poder constituyente solo va a elaborar, a redactar una nueva constitución. Y una vez que se redacta, que se aplica y se crean los nuevos poderes, pues tan sencillo como esto, el poder constituyente desaparece, se extingue y por tanto esperaremos quizás 30, 40, 50, no sé, ojalá usted lo viva, muchos años más para que se reúna otro Congreso Constituyente y pueda en consecuencia elaborarse una nueva constitución. La del 2000, no sé, 2030, 2050, 2080, 2090, año 3000, si es que Dios da vida o no da vida, pues así será. Pues bueno, jóvenes, con esto terminamos el primer clase de Derecho Constitucional. Nos vemos en unos segundos para la segunda